Buenas noches. Bueno, después de todas estas cosas que se dijeron, lo mejor que puedo hacer es irme. Cualquier cosa que diga es desilusionante, ¿no? Estaba escuchando a Azucena hace un rato y hay algunas cosas que se olvidan. Nosotros tenemos una memoria terrorífica, ¿no? Parece que estamos en un Alzheimer ético. Ustedes saben que el homicidio tiene una pena de 8 a 25 años y después están los homicidios calificados, uno de los cuales es el parricidio, es decir, matar al ascendiente, descendiente o cónyuge o conviviente, ahora sabiendo que lo son, ¿no? Ese tiene perpetua. Y tenemos pocos homicidios privilegiados, es decir, atenuados. Uno es el de emoción violenta, y había otro histórico de toda la vida que se llamaba infanticidio, que es la mujer que mata al hijo durante el nacimiento o bajo el efecto del estado puerperal, etc. Había otro requisito que se podía suprimir, estaba fuera de tiempo, porque la interpretación es compleja. La irresponsabilidad propia de nuestros legisladores hizo que el infanticidio desapareciera, y lo votaron legisladores que incluso confesaron que no lo habían pensado muy bien si correspondía, porque en medio de una reforma que no tenía nada que ver, alguien propuso que desaparezca el infanticidio, con lo cual de homicidio privilegiado pasó a ser un homicidio agravado, o sea, calificado. La criminología del infanticidio es verdaderamente terrorífica, es muy dramática. Los casos de infanticidio que he conocido y los casos de infanticidio que se registran normalmente son casos verdaderamente dramáticos, generalmente de mujeres jóvenes, mujeres pobres, bastante aisladas, algunas características de personalidad que poco proclive a la comunicación. Son casos verdaderamente dramáticos. Sin embargo, hoy lo tenemos como homicidio calificado. Me llama mucho la atención que el feminismo argentino no se haya olvidado de eso. Estoy preocupado por otras cosas, son legítimas, etcétera, no lo dudo, pero me permito recordar que somos el único país del mundo, creo, casi el único, que no tiene la atenuación del infanticidio por el efecto del estado corporal. Algunos lo tienen específicamente, otros tienen la imputabilidad disminuida que permite introducirlo dentro de la imputabilidad disminuida. Nosotros no tenemos ninguna atenuante. Cuidado. No tiene nada que ver con lo que iba a decir, pero creo que es algo que convendría recordarlo. El tema era la vinculación de medios y justicia, fundamentalmente justicia penal. Antes que nada quisiera llamar la atención sobre algunos aspectos éticos y fundamentalmente creo que lo que se debe tener mucho cuidado siempre es que la comunicación no genere una reproducción de violencia y sobre todo de muerte. Hay algunas cosas que a veces se olvidan o se pasan por alto. Hay formas de comunicar hechos policiales que provocan imitación. Uno de los casos en que esto es indiscutible es el caso de publicitación exagerada de un suicidio con detalles. Provoca epidemia de suicidios. Eso ha pasado varias veces en nuestro país y está verificado en todos lados. No obstante, cuando hay el suicidio de un famoso, cuanto más detalles morbosos se dan, mejor, ¿no? Otro es, yo soy totalmente contrario a la limitación de contenidos en la comunicación. Después que se dio el contenido, bueno, veremos lo que pasa. Y si hay un injurio, un delito contra el honor, etcétera, bueno, lo veremos después. Pero antes no soy partidario de limitar contenido. Pero creo que tiene un límite, y el límite es la vida de una persona. Cuando hay una vida en peligro, creo que éticamente corresponde, y creo que hasta jurídicamente corresponde, ahorrarse la transmisión de determinada información.
Sobre todo no ir a pagarle al juez o al fiscal instructor para decir públicamente por dónde va la investigación, entre otras cosas. Publicitación de secuestros. Cuando se produce el secuestro es un delito verdaderamente grave de cometer, difícil de cometer. Hacer un buen secuestro cuesta, hay que hacerlo. Hay que tener equipo, hay que tener móviles, hay que tener lugar donde tener al secuestrado, hay que tener todo un aparato de inteligencia. El secuestro bien organizado no es tan peligroso. Pero el problema es que cuando se publicitan secuestros bien organizados, aparece el secuestro idiota. Y ese es peligrosísimo para la vida de la víctima. Yo no sé en algún momento de publicitación de secuestros en la Argentina cuántos secuestros idiotas habremos tenido y cuántas víctimas habremos tenido de secuestros idiotas. Es el secuestro del vecino, que después lo reconoce el secuestrado y entonces lo mata. Ese es el... Podría hablar de otros casos. Yo no creo que individualmente se le ocurra a alguien quemar mujeres. Sin embargo, hemos tenido una ola. Obviamente eso es un efecto de la comunicación. En fin, en todo esto creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es los límites éticos en la comunicación. Límites que se pierden. Límites que con tal de conseguir el rating ya van importando cada vez menos, pero que está significando que me importa cada vez menos la vida del prójimo. Eso creo que es una primera regla ética que me duele decir que parece que se está olvidando. Bien, esto es un aspecto de la relación. En este mismo aspecto ético, cuando la información que se da acerca de juicios orales o el acceso al juicio oral tiene una gran importancia el testimonio, pero el testimonio es una prueba muy falible. El testigo no es necesario que sea un testigo mendaz, pero la memoria nos traiciona. Hay que tener bastante cuidado con no alterar mucho más a un testigo. El testigo es una persona que normalmente no está acostumbrada a que la llenen de micrófonos adelante, ni que le pongan cámaras, etc. Con lo cual tampoco es alguien acostumbrado ya a ver la parafernalia de un tribunal oral sentado. Por suerte nosotros no usamos toga acá, pero todavía si parece disfrazado peor. Y si en medio de eso se lo atosiga con micrófonos, declaraciones, preguntas, como si estuviese respondiendo el interrogatorio antes, probablemente se lo confunda más. Le digo que es una prueba compleja porque el testigo llega asustado, por regla general no quiere meterse en líos, y a veces no es que quiera mentir. He visto casos insólitos de testimonios, casos en que, un incidente en la puerta de tribunales en una provincia, sé quiénes están en la puerta de tribunales todos los días, porque están buenos días doctor, que tomar un café, que ellos son los mismos, vieron el incidente, que indiscutiblemente estaban ahí, ninguno de los testigos era falso, se pelean dos personas, uno le golpea la cabeza en el techo de un auto estacionado. Le preguntamos a 3 testigos de qué color era el auto y los 3 dijeron 3 colores distintos. Y el cuarto, el dueño del auto, dijo un cuarto color que no coincidía con ninguno de los 3. Es decir, cuidado con confundir más a los testigos o alterar a un testigo que está en condiciones de declarar. Por otra parte, también cuidado con asustarlo más, para que no se meta en lío, ¿no? Después resulta que alguna vez apareció una viejita de 90 años que en el cumpleaños de ellos le había dado una puñalada a otro, sentamos a la viejita, bueno, ¿qué pasó en su cumpleaños? Nada, no, todo muy bien, señora, no pasó nada. No, absolutamente, terminó todo en paz. Nos mirábamos todos, vamos a procesar a la vieja por falso testimonio. Pero
Cuidado con alterar lo que es el desarrollo de un juicio oral. A veces se toma esto como decir, bueno, los jueces son arbitrarios, no dejan penetrar, no dejan entrar a los periodistas, etc. Pero cuando tienen la oportunidad, tengan cuidado con no alterar a los testigos, no alterar a los jueces, no ponerse en forma tal que los protagonistas del juicio estén hablando para la televisión en vez de hablar para los jueces. Es decir, no alterar lo que es el normal desarrollo. Todos sabemos que mientras se está transmitiendo, se está filmando, se está grabando, la conducta se altera. El fútbol no es el mismo desde que se transmite por televisión de lo que era antes y así sucesivamente. Un político no está hablando en la cámara de la misma manera si no lo filman que si lo están filmando, etc. Bueno, cuidado con un juicio oral, que tampoco se comportaría la gente de la misma manera si ve que lo están filmando, que lo están grabando, que lo están registrando, porque eso altera verdaderamente el objetivo final del juicio, que es reconstruir una historia pasada. En definitiva es eso. Esto como en uno de los aspectos vinculantes. El otro era el que nos estábamos refiriendo hace un rato, el de creación de realidad. No tengo por qué recordarles a ustedes a Berger y Luckmann, supongo que lo habrán leído, y si no lo leyeron les recomiendo que lo lean, porque me parece que es suficientemente claro pese a los 50 o 60 años de antigüedad que tiene el texto. Sí, la realidad la crean los medios, sin lugar a dudas. Nosotros no vivimos la realidad, vivimos algo, pero yo no sé lo que pasa en Siria, me entero de lo que pasa en Siria por los medios. Y con la televisión tengo la sensación de que estoy viendo lo que me están mostrando, pese a toda la tendencia de que la televisión me muestra cosas, y al mostrarme cosas me muestra cosas concretas, y no me invita justamente a pensar, ¿no? Es decir, no agilita el pensamiento abstracto, sino más bien el pensamiento concreto. Con esto no quiero decir que la televisión idiotice a todo el mundo, como algún autor sostiene, por supuesto, pero sí, no es verdaderamente un ejercicio de pensamiento abstracto. Cuando un psiquiatra entrevista a un paciente o al supuesto paciente y quiere ver hasta qué punto, sin hacer un test, quiere mirar un poco hasta qué punto lo elabora abstractamente, le pregunta alguna cosa abstracta, ¿vos crees en Dios? Y si el otro contesta, sí, bueno, ¿y qué es Dios para vos? Si el otro contesta, los santos, bueno, ya, no, está bajito. Esto es muy empírico esto, pero bueno, todo interrogatorio. Bueno, justamente ese pensamiento abstracto no lo maneja mucho la televisión, nos da la idea de que estamos teniendo contacto directo con cosas reales, pero en rigor de verdad lo que nos muestra es una película y no sabemos cuándo empezaron a filmar y cuándo terminaron de filmar, quién dirigió la película esa y cuándo la cortó. Es decir, nos priva del contexto. Y no solo lo que pasa en Siria, sino que viviendo en Buenos Aires, yo vivo en Flores y no sé lo que pasa en Matadero, también me entero a través de la televisión. Y después cuando voy de la panadería, a la carnicería, hablo con el otro que también me dice lo mismo, vio qué barbaridad, etcétera, pero que también tiene una construcción de realidad con la misma información y los dos nos reafirmamos y damos por cierto, sin lugar a dudas, lo que acabamos de escuchar. Bien, esta mecánica funciona respecto del grado de violencia que puede haber en una sociedad y del grado de delito que hay en una sociedad. Es decir, crea una realidad que puede intimidar más o menos, y esa manipulación del miedo tiene algún sentido, sin lugar a dudas. Podríamos relatar muchísimas anécdotas. El terror que se infunde, el terrorismo que se infunde en el Poder Judicial, los políticos que quieren tener votos y en consecuencia no se van a enfrentar con los medios masivos de comunicación, el discurso vindicativo, la manipulación de las víctimas, de algunas víctimas por supuesto, no de todas, la ocultación de determinados hechos de violencia y la exagerada mostración de otros hechos de violencia, la reiteración de una información violenta que da la impresión de que se producen más hechos, de que un hecho se desdobla en varios, en fin.
Hay distintas técnicas, pero todo esto, ¿qué sentido tiene? Porque es muy simplista decir todo esto se hace por rating. Puede ser que haya algo de rating, pero hay un sentido y está íntimamente vinculado con lo que pasa en el plano de la realidad.